Hola jurista, yo soy Luis Orellana y en este video veremos qué son las sociedades comerciales. El contenido que veremos son, primero, concepto de las sociedades comerciales, los tipos de sociedades comerciales, tales como la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, la sociedad en comandita por acciones y por último veremos la asociación accidental o de cuentas en participación. Posteriormente veremos las sociedades comerciales, que son: por el contrato de sociedad comercial, dos o más personas se obligan a efectuar aportes para aplicarlos al logro del fin común y repartirse entre sí los beneficios o soportar las pérdidas. Tipos de sociedades comerciales. Las sociedades comerciales, cualquiera sea su objeto, podrán constituirse en alguno de los siguientes tipos. Tenemos la sociedad colectiva. Entre sus características de esta sociedad está en que la sociedad colectiva, todos los socios responden de las obligaciones sociales en forma solidaria e ilimitada. Denominación. La denominación debe contener las palabras sociedad colectiva o su abreviatura. Cuando actúe bajo una razón social, esta se formará con el nombre patrimonio de alguno o algunos socios, y cuando no figure los de todos, se le añadirá las palabras y compañía o su abreviatura. La razón social que hubiera servido a otra sociedad, cuyos derechos y obligaciones hubieran sido transmitidos a la nueva, se añadirá a esta luego de los vocablos sucesores de. La persona que permita incluir su nombre en la razón social sin ser socio responde las obligaciones sociales solidaria e ilimitadamente. Pasamos a sociedad en comandita simple. Entre sus características tenemos que la sociedad en comandita simple está constituida por uno o más socios comanditarios, que solo responden con el capital que se obligan a aportar, y por uno o más socios gestores o colectivos que responden por las obligaciones sociales en forma solidaria e ilimitada, hagan o no aportes al capital social. Su denominación deberá incluir las palabras sociedad en comandita simple o su abreviatura. Cuando actúe bajo una razón social, esta estará formada con los nombres patronímicos de uno o más socios gestores o colectivos, agregándose sociedad en comandita simple o sus abreviaturas S en CS o SCS. La omisión de lo dispuesto precedentemente dará lugar a que se le considere sociedad colectiva. Pasamos a sociedades de responsabilidad limitada. Características. En las sociedades de responsabilidad limitada, los socios responden hasta el monto de sus aportes. El fondo común está dividido en cuotas de capital que en ningún caso pueden representarse por acciones o títulos valores. Denominación. La sociedad de responsabilidad limitada llevará una denominación o razón formada con el nombre de uno o algunos socios. A la denominación o la razón social se le agregará sociedad de responsabilidad limitada o su abreviatura SRL, o simplemente la palabra limitada o la abreviatura LTDA. Por la omisión de este requisito se le considera como sociedad colectiva.
Sociedad anónima. Características. En la sociedad anónima, el capital está representado por acciones. La responsabilidad de los socios queda limitada al monto de las acciones que hayan suscrito. Denominación. La sociedad anónima llevará una denominación referida al objeto principal de su giro, seguida de las palabras sociedad anónima o su abreviatura SA. La denominación debe ser diferente a cualquier otra sociedad existente. Sociedad en comandita por acciones. Características. En la sociedad en comandita por acciones, los socios gestores responden por las obligaciones sociales como los socios de la sociedad colectiva. Los socios comanditarios limitan su responsabilidad al monto de las acciones que hayan suscrito. Solo los aportes de los socios comanditarios se representan por acciones. Denominación. La denominación de la sociedad deberá incluir las palabras sociedad en comandita por acciones o su abreviatura SCA. Su incumplimiento hará solidaria e ilimitadamente responsables a los administradores y a la sociedad por los actos que realice en esas condiciones. Si actúa bajo una razón social, esta estará formada con los nombres patronímicos de uno o más socios gestores, agregándose sociedad en comandita por acciones o su abreviatura. Nótese que por la omisión de lo dispuesto precedentemente se la considerará como sociedad colectiva. Asociación accidental o de cuentas en participación. Características. Por el contrato de asociación accidental o de cuentas en participación, dos o más personas toman interés en una o más operaciones determinadas y transitorias, a cumplirse mediante aportaciones comunes, llevándose a cabo las operaciones por uno o más o todos los asociados, según se convenga en el contrato. Este tipo de asociación no tiene responsabilidad jurídica propia y carece de denominación social. Como dato, nótese la ausencia de formalidades. Y dice que la asociación accidental de cuentas en participación no está sometida a los requisitos que regulan la Constitución de las sociedades comerciales, ni requiere de inscripción en el registro de comercio. Su existencia se puede acreditar por todos los medios de prueba. Con eso habríamos concluido y captado las nociones básicas de las sociedades mencionadas. En los futuros videos veremos a profundidad cada una de las sociedades comerciales aquí mencionadas.